Muy buenas tardes. No hay por qué extrañarse si después de 20 siglos de cristianismo y del gran desarrollo histórico y geográfico de la Iglesia Católica y de las confesiones religiosas que llevan el nombre de Cristo y se honran con el de iglesias, que el verdadero, profundo y completo de la Iglesia, como Cristo la fundó y los apóstoles la comenzaron a construir, tiene todavía necesidad de ser anunciada con más exactitud. La Iglesia es misterio, es decir, realidad penetrada por la divina presencia, y por eso es siempre capaz de nuevas y más profundas investigaciones. Estas palabras de Paulo VI, contenidas dentro del marco de la segunda sesión del Concilio Vaticano II, nos refieren y siguen siendo válidas a pesar de la distancia, esto es, desde 1963, cuando se continuó este concilio, el que la Iglesia, nuestra Iglesia, tiene todavía necesidad de ser anunciada con más exactitud. Les digo que se continuó porque originalmente quien convocó, quien llevó a cabo y quien inició el Concilio Vaticano II fue el Papa Juan XXIII, perdón. Y desgraciadamente la muerte de él le impidió terminar el concilio, el cual secundó Paulo VI. Para poder hacer esto de anunciar la iglesia con más exactitud, debemos invariablemente conocer más de ella, haciendo nuestra labor de apóstoles para extenderla, para propagarla. Soy Juan Pedro Hernández Osuna, encantado de poder compartir otra charla como cada martes tercero de mes en esta página Formando Familias Fuertes, dirigida en forma magistral por Laura Arce, nuestra admirada amiga. Ahora, nuestra breve oración en el marco de la festividad de la Asunción de María en este mes de agosto. Señor, ilumíname para que tu palabra, a través de mis labios, llegue al corazón de quien la escucha. En esta ciudad de Guadalajara existió un fraile quien, cargando con la responsabilidad de hacer crecer a la iglesia, difundir la fe, propagar la devoción, se dio a la tarea de fundar, entre otras obras importantes, declarándose admirador de la Virgen de Guadalupe, el 7 de enero de 1977, el santuario de Nuestra Señora, llamada también patrona de todos los mexicanos. El Hospital Civil lo propició bajo la premisa de que la salud del pueblo es la suprema ley. Junto con la fundación de varias escuelas y de la propia Universidad de Guadalajara, reconocido este trabajo por el mismo José Guadalupe I, cubriendo así tres aspectos importantes para toda población: la fe, la salud y la educación. Acorde a las palabras de Luis Pérez Verdía, al referirse a Fray Antonio Alcalde, abrir escuelas en un pueblo libre, en un siglo de ilustración, en medio de los ejemplos de cultísimas naciones y con los elementos ministrados por Pestalozzi, Friebel, Rebasamen y tantos otros ilustres pedagogos, es una labor meritísima que honra a los gobiernos para fundarlas, pero fundarlas en las pasadas centurias, en la Nueva Galicia, era una tarea no solo civilizadora, sino eminentemente liberal y progresista. Abrir una escuela en una colonia significaba preparar la independencia, ilustrar a las masas, predicarles sus derechos. Poner un libro en manos engrilladas era darles fuerza para que rompieran sus cadenas.
Llevar la luz a tantas inteligencias amortiguadas equivalía a mostrarles un porvenir de libertad. Enseñar al indio Macehuatl era levantarlo a la altura de su señor. El inolvidable castellano alcalde, fundando las escuelas de primeras letras en el santuario, en el colegio de San Juan y en el beaterío, redimía de la esclavitud a generaciones enteras. Importante considero recalcar la frase poner un libro en manos engrilladas, sobre todo en estos tiempos de medios electrónicos donde solo han cambiado unas cadenas por otras. Lo anterior me trae a la memoria un texto del poema de Manuel Alejandro, 1, 2, 3, 4 y 5. Al hombre dale primero pan, después cobijo, después trabajo, después amor, después un libro, después un libro, y 1, 2, 3, 4 y 5, orden natural, orden preciso. José Guadalupe Zuno cita lo siguiente sobre Fray Alcalde. Lo más admirable es que había pertenecido a una clase que, como la clerical, obstaculizaba sistemáticamente toda manifestación de alta civilización, creyendo que así ayudaban a la dominación del Imperio español. El señor alcalde, en su gran esfuerzo, no se dejó influenciar por el pensamiento retardatorio de los clericales y se anticipó a los civilizadores del siglo XIX. Por eso es digno de los más cálidos elogios de los jaliscienses. También en el orden civil y hogareño fue ejemplar. Recordemos que aún a la ciudad le ayudó con la construcción de un lote de casas para obreros pobres, anticipándose también a nuestros tiempos. El 7 de agosto conmemoran la fecha de su muerte. Es una razón por la cual le he dedicado unas líneas a tan ilustre personaje. Otra razón es que su labor cumplía precisamente con el pensamiento de la Iglesia a favor de las clases más necesitadas y dejando con su obra un claro ejemplo de cumplimiento con su labor de apostolado, a la cual todos, en mayor o menor medida, estamos llamados, siempre buscando la armonía, la unidad entre los cristianos, así sean o pertenezcan a diferentes iglesias. Buscando esa armonía, esa unidad, el Papa Juan XXIII convocó a un concilio ecuménico en 1959, provocando estupor, sorpresa entre la mayoría, pues ya daban por sentado que ningún otro concilio habría de celebrarse, sobre todo porque la Iglesia recientemente había reconocido la infalibilidad del Papa, algo que ya habíamos comentado en otra charla. Juan XXIII estaba convencido que la Iglesia debía actualizarse. Por eso se conoció en el mundo entero el término italiano de aggiornamento, esto es, actualización. A pesar de que de este concilio surgieron 4 encíclicas importantes, el recuerdo que se nos ha quedado a muchos en la memoria es a partir de ahí el uso permitido de otros idiomas en la misa, incluyendo el latín. Y aunque hubo iglesias que de entrada lo rechazaron a la convocatoria, algunas convencidas terminaron por asistir. Jamás se había contemplado tal participación en un concilio, puesto que también fue un llamado a tener más apertura, a la vez que más unidad y armonía entre las iglesias católicas, dado que, como lo señala Irené Henry Dalmais en su libro Las liturgias orientales, la Iglesia en el siglo II se definió como católica
por oposición a toda secta, para subrayar en ella, y en ella sola, todo hombre y todas las comunidades humanas puedan ver desenvolverse sus más profundas y justas aspiraciones. Esta catolicidad encuentra naturalmente su expresión en la diversidad de los usos y las conductas propias de cada tradición local, en el seno de una comunión de fe que deberá también hallar su expresión en sus instituciones. La ignorancia casi completa en la que han permanecido uno respecto del otro, el Oriente y el Occidente cristianos, la áspera desconfianza que replegaba en sí mismas a las comunidades cristianas separadas por viejas riñas, cuidadosamente fomentadas por el poder musulmán, todo ello ha contribuido durante mucho tiempo a hacer casi imposible una apreciación justa de la riqueza de cada tradición y su carácter complementario. La unidad, que para nada tiene que ver con la uniformidad, es muy importante para que deje de suceder como en el cuento que ilustra Anthony de Melo en su libro El canto del pájaro. Se llama la Feria Mundial de las Religiones. Mi amigo y yo fuimos a una Feria Mundial de las Religiones. No era una feria comercial, era una feria de la religión. Pero la competencia era tan feroz y la propaganda igual de estruendosa. En el stand judío nos dieron unos folletos en los que se decía que Dios se compadecía de todos y que los judíos eran su pueblo escogido, los judíos. Ningún otro pueblo era tan escogido como el pueblo judío. En el stand musulmán, supimos que Dios era misericordioso con todos y que Mahoma era su único profeta, que la salvación se obtiene escuchando al único profeta de Dios. En el stand cristiano, descubrimos que Dios es amor y que no hay salvación fuera de la iglesia. O se entra en la iglesia o se corre el peligro de la condenación eterna. Al salir, le pregunté a mi amigo, ¿qué piensas de Dios? Que es intolerante, fanático y cruel, me respondió. Cuando llegué a casa, le dije a Dios, ¿cómo soportas estas cosas, Señor? ¿No ves que han estado usando mal tu nombre durante siglos? Y me dijo Dios, yo no he organizado la feria. Incluso me habría dado vergüenza visitarla. Hans Kung, analizando el desarrollo del Concilio Vaticano II, escribe en su libro Las estructuras de la Iglesia. Se ha analizado de nuevo la unidad de la Iglesia ante todo como una unidad interior de fe y de amor en el Espíritu Santo, que unifica y obsequia a la Iglesia con la concordia y la libertad a un tiempo. Se ha meditado de nuevo en la catolicidad de la Iglesia como una catolicidad en la diversidad de las iglesias y de las opiniones particulares de los ritos, las lenguas y los pueblos, de los ministerios y los dones espirituales. Se ha pensado nuevamente la santidad de la Iglesia como una santidad que, transportada por hombres pecadores en frágiles vasos, exige una incesante renovación conforme al Evangelio. Se ha reflexionado otra vez sobre la apostolicidad de la Iglesia como una apostolicidad de la comunidad total y de sus ministerios en espíritu de imitación de Cristo. Es necesario añadir todavía algo más para demostrar que todo esto tiene una enorme importancia para el mundo cristiano de Oriente y de Occidente. Con esta última pregunta que nos lanza Hans Kung,
nos introduce a pensar en las diferencias que existen entre un hemisferio y el otro. Diferencias que en muchos casos son aceptadas por la sede en Roma, por el Papa, y que en la vida real ignoramos tales cuestiones pensando muchas veces que en el Oriente están equivocados en los usos y costumbres respecto de los nuestros. Peor aún, nuestra ignorancia respecto a los protocolos, costumbres o ritos muchas veces son las que nos corresponden, sin tener en cuenta el Oriente. El término rito en cuestiones de la Iglesia nos lleva por fuerza a la palabra liturgia, que acorde al diccionario María Moliner es conjunto de prácticas del culto divino y de las reglas a que están sometidas. Liturgia y rito no pueden usarse indistintamente con referencia a la Iglesia Católica en general. Pero cuando se trata de modalidades particulares, se usa con preferencia rito, ya sea bizantino, cisterciense, benedictino, carmelita, dominicano. Según nosotros encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1200, un rito o tradición litúrgica es un conjunto de reglas establecidas para el culto litúrgico. Aunque el misterio celebrado es el mismo, las formas de celebración son diversas. La Constitución dogmática sobre la liturgia del Concilio Vaticano II afirma rotundamente: el Sacrosanto Concilio, fiel a la tradición, declara que la Santa Madre Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. El sacerdote jesuita Bert Daelemans escribe: en el rito romano, muchas diferentes litúrgicas las estipulan las conferencias episcopales. Quien en sus viajes al extranjero no se ha sorprendido, maravillado o incluso escandalizado por los distintos modos de celebrar el mismo rito romano. A menudo nuestra reacción se debe a una ignorancia, sobre la asombrosa flexibilidad y riqueza inherente a los ritos litúrgicos. A menudo consideramos que hay que seguir una regla determinada a la letra, como si fuera derecho divino, como si hubiera caído del cielo y grabado en tablas de piedra, como si nos obligara a la obediencia ciega desde un rubricismo poco inteligente, sin entender de dónde viene, sin conocerla en su contexto teológico y sapiencial, y nos convertimos en jueces intolerantes y críticos durísimos contra el que no se atreve a comportarse como nosotros. Por lo mismo, comentaba líneas antes que ni siquiera los ritos que nos corresponden los conocemos a fondo. Nos encontramos incluso en la celebración de la misa que muchos ni seguimos un protocolo adecuado, desde la manera de permanecer durante la consagración, el acercarse y recibir la comunión. Al fin y al cabo, hay que tener muy presentes que la liturgia se resume principalmente en la celebración de la misa y más concreto en el momento mismo de la consagración y posteriormente la comunión. Conviene revisar, leer, estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica en su segunda parte, titulada La celebración del misterio cristiano, desde el numeral 1066 al 1209, para poder, como lo dije al principio, anunciar a nuestra Iglesia con más exactitud, es decir, con mayor conocimiento. Incluso encontrarán las referencias al Concilio Vaticano II con la liturgia,
señal que siguen siendo las bases sentadas desde entonces. Por extender un poco, podemos en el diario caminar de una iglesia a otra, de un sacerdote a otro, de un ministro a otro, toparnos con algunos liturgistas que llegan incluso a negar la comunión, aduciendo, por ejemplo, que el comulgante dejó de estar en toda la misa, que ni escuchó la palabra por haber llegado tarde. Existen, como siempre, otros más compasivos o tolerantes, aunque me gusta más el término misericordioso en este caso, porque captan la buena voluntad y en apariencia el buen comportamiento de quien se acerca a recibir el sacramento de la comunión. Los rigoristas bien podrían educarnos de tanto en tanto a través de las homilías. Se puede brindar mayor apertura a los fieles a la vez que también recibimos preparación litúrgica. Eso es muy importante. Todos necesitamos aprender y saber más de nuestros ritos, de nuestra liturgia. Si nadie nos indica cómo actuar o dónde leer para determinadas circunstancias, es muy difícil avanzar y seguiremos siendo presa fácil de los llamados hermanos protestantes, quienes, aunque sea con sus trampas, nos deslumbran de la manera en que ellos sí conocen la Biblia, cuando lo único que suelen hacer es ampliar a su conveniencia un renglón, un texto elegido de la Biblia y exponer la interpretación que a su juicio resulta adecuada. Con eso nos envuelven a la vez que tristemente desnudan nuestro poco conocimiento que de la Biblia tenemos o de la liturgia, como es el caso de hoy. De seguir así, nosotros los católicos, en poco tiempo, al igual que estos sectarios, la llamada inteligencia artificial nos estará convenciendo de la inexistencia de Dios. Por todo esto es el sentido del nombre de la charla, nuestra liturgia. Debemos abrirnos un poco y saber que hay ritos diferentes al nuestro en varias partes del mundo, incluso en nuestra diócesis, donde rige el criterio humano de los sacerdotes al cargo de cada celebración. Conocimiento, hermano, conocimiento y preparación. Fortalezcamos nuestra fe con el estudio, la investigación, leyendo, aprendiendo, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo siempre. A cuento, otro cuento. El Papa Pío XI estaba en una audiencia con los peregrinos y pasando entre ellos se detenía a saludar y les decía unas breves palabras. Llegó cerca de un joven que estaba completamente ciego y el Papa se entretuvo con él. Le tomó las manos en sus manos y empezó a preguntarle por su nombre y de dónde era. Se emocionó tanto el joven que rompió a llorar. Y el Papa, para consolarlo, le dijo: no llores, hijo. Al cabo, en este mundo todos estamos espiritualmente ciegos. Si el Espíritu Santo no nos abre los ojos del alma, nada entendemos de las cosas de Dios. Al finalizar el mes de agosto, encontramos en el santoral las conmemoraciones de Santa Mónica y de San Agustín, al que podemos considerar en sus inicios espiritualmente ciego. De Santa Mónica, la gran mayoría conocemos la respuesta del obispo cuando ella, afligida, fue a pedirle que hablara con Agustín, pensando que a él sí le podría hacer caso. El obispo le dijo: ándale, mujer, es imposible que llegue a perderse un hijo que te está costando tantas oraciones y tantas lágrimas.
tantas oraciones, tantas oraciones. Así debemos nosotros de peticionar. El Evangelio del pasado 12 de agosto trajo esta sentencia que suele tergiversarse e incluso le vuelven la cara a Dios con suma facilidad. Donde estén dos o tres o más en mi nombre, ahí estaré yo. Igual que el sacerdote es capaz de otorgar la comunión sin la escucha de la palabra, Dios sabe, vaya que sabe, sobre los que están reunidos en su nombre, entendiendo las peticiones que se le hacen. Nada de exageraciones, milagros triviales o cuestiones de vida meramente banales. La oración del Padre Nuestro lo encierra todo, todas las peticiones necesarias, las que Dios sabe que requerimos. Hablando de pedirle al Padre, San Agustín nos dice, lo que conviene al enfermo, lo sabe el médico. Bueno, y lo que le conviene a uno, lo sabe Dios. Me voy a despedir con otro cuento. En una tintorería, colgado en la pared, había un cuadrito. No era la imagen de ningún santo, sino una hermosa oración. Le pedí a Dios salud para hacer cosas grandes y Dios me dio enfermedad para que hiciera cosas buenas. Le pedí a Dios riquezas para ser feliz y me dio pobreza para que llegara a ser sabio. Le pedí a Dios poder para recibir las alabanzas de los hombres y me dio debilidad para que sintiera que necesitaba de Él. Dios no me dio nada de lo que le pedía, pero me ha dado siempre lo que realmente necesitaba. Muchas gracias por su atención. Sigan haciéndose el favor de ser felices. Muchas gracias. Buenas tardes.